días, amada familia, que Dios te bendiga. Hoy continuamos con la segunda parte de la salvación no se pierde, amada familia, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, la cual es nuestro Dios todo amado. Amada familia, recibe esta hermosa bendición, la segunda parte, ya como te venía hablando la primera parte, la salvación no se pierde, amada familia, hoy te traigo este hermoso mensaje. Vamos a estar leyendo unos versículos poderosos proféticos para el cumplimiento de la salvación no se pierde en un nuevo pacto, amada familia. Amada familia, tienes que entender, tienes que ser bautizado en un nuevo pacto con el bautismo cristiano del Espíritu Santo para que entiendas que la salvación no se pierde. No es un razonamiento humano, no es una lógica de hombre, no es una doctrina de hombre, no es ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo para entender la salvación no se pierde, no es estar en un nuevo pacto, ser obediente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ser obediente a ese acuerdo que dijo Dios con el Hijo para este nuevo pacto, para entender que la salvación no se pierde. Amada familia, este es mi servidor, siervo de Cristo, como instrumento de Dios, nada más para decir lo que dice la palabra de Dios. Amén, en un nuevo pacto. Amada familia, si tu hermano te ama, si tu hermano en Cristo te ama, te dice que la salvación no se pierde. Pero si tu hermano en Cristo no te ama, te dice que la salvación se pierde. Más familia, ¿cómo amarás a tu hermano a cual ve? ¿Y cómo amarás a Dios diciendo que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Sabes cómo amas a tu hermano? Cuando le dice que la salvación no se pierde. ¿Sabes cuándo amas a tu hermano? Cuando tú le dices, hermano, vámonos a este nuevo pacto. Vamos a entender las cosas por medio del Espíritu Santo. No por nuestro razonamiento humano, no por nuestra lógica humana, no por nuestra confusión, no por nuestras dudas. No, el Espíritu Santo te saca de duda. El Espíritu Santo te saca de confusión. El único que nos enseña, nos da el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, para entenderlo a Él, para obedecerlo a Él en un nuevo pacto, comprendimiento y entendimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, rápidamente te voy a leer estos versículos proféticos en una hermosa bendición de lo que dijo el profeta Jeremías, que fue Dios que lo dijo. Ellos fueron utilizados por Dios. Dios es el que dijo todo esto. Dios es el que trae la salvación. Envía a su Hijo en un acuerdo para salvarnos nosotros en el momento que creemos por fe en la sangre de Jesús, en esa cruz, en esa resurrección de Jesús, en esa hermosa obra de salvación. Esa es la obra que da la salvación. Amén. En el momento que tú crees, un corazón sincero, eres lleno, eres bautizado con el Espíritu Santo entra en ti y no se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios con el Hijo. Y si tú crees, que es la hermosa bendición, en este nuevo pacto de bendición. Míralo como dice la palabra de Dios. Jeremías 31, vamos a estar leyendo, hasta 34, una hermosa bendición para tu vida. Mira como dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos serán ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjate, amada familia, el que acepta un nuevo pacto, la profecía dice que no se acordará más de su pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Dios no se va a acordar más de tu pecado? Cuando acepte al Hijo de Dios en esta profecía que está diciendo, en un nuevo pacto. La única manera de entender, amada familia, entender que la salvación no se pierde, viniendo este nuevo pacto. Proféticamente lo dijo el Señor. Amén. Ahora, mira cómo dice el profeta Ezequiel 36, 25, 36, 26 y 27. Vamos a estar leyéndolo. Una hermosa bendición para tu vida. Cómo Dios hace estas cosas para tener un comprendimiento espiritual y entender la palabra de Dios. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjate cómo dice, dentro de vosotros, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los ponga por obra.
¿Cuándo viene esto, amada familia? Proféticamente, habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me estableceréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amada familia, ¿cuándo se cumple esta hermosa bendición en tu vida? Este nuevo pacto, ¿quién lo trajo? No fue el Hijo, un acuerdo con el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo presenta el mensaje en Marcos 1, 15, 14, arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos, convertidos, como lo dijo Pedro 3, 19 en el libro de los Hechos. Ahora, amada familia, mira lo que hace Jesús. Y dice, después que sea levantado, Juan 3, cuando le estaba hablando con Nicodemo, mira lo que dice, después que sea levantado es que se empieza a cumplir toda esta profecía. Dice 3:14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre los muertos, resucitado Cristo, derramado su sangre por fe, es una hermosa bendición para tu vida. Y dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La profecía para su pueblo, pero cuando se ha levantado, todo aquel que cree. ¿Quién? Entramos también los extranjeros, los gentiles también entramos ahí. Amada familia, y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada familia, ¿le quitamos y le ponemos estos versículos? No. ¿Le quitamos y le ponemos la palabra de Dios? No. ¿Le quitamos y le ponemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo? No, papá. Amada familia, dice la hermosa bendición que el que dice que no se pierde es nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día, esta es la segunda parte de predicarte y decirte que la salvación no se pierde, ya tengo un primer programa, porque hoy en día las personas están confundidas diciendo que la salvación se pierde, cuando tienen que pedir al Espíritu Santo, ayúdame a salir de esta confusión, ayúdame a salir de esta duda. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amada familia, porque cuando el Espíritu Santo en la profecía dice que entra, ¿quién hace esa obra? Jesús levantado, viene este nuevo pacto y viene a hacer esa obra. Y mira cómo dice la palabra de Dios, Lucas 24, 44, 45, mira cómo dice. Y les dijo, estas son las palabras que habéis estado aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los profetas, Jeremías, Ezequiel y varios profetas también lo dicen, amada familia. La ley también lo dice. Ahora dice aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Al tercer día, amada familia, ¿no está profetizado? Cumplido en un nuevo pacto. Pero si tú no vienes al nuevo pacto, no vas a poder entender todo esto, amada familia. Cuando crees en Jesús, crees en la buena nueva, en el evangelio del reino, en el evangelio del nuevo pacto, entonces Jesucristo se ha bautizado con el bautismo cristiano del Espíritu Santo y te abre el entendimiento y comprendimiento y empiezas a entender que el Espíritu Santo es el que te dice que la salvación no se pierde. Amada familia, es Cristo. El Espíritu Santo, ¿quién es? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Dios. Y Dios el Padre tuvo un acuerdo con el Hijo. Vamos a hacer esto para salvar a la humanidad. El que cree no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y todo lo que cree vino a salvación. Y el que no cree no es salvo, no dice su salvación. Que el que cree en Jesucristo dice su salvación. Ay, amada familia, ¿cuántos hoy hay que son salvos y no lo saben? ¿Por qué? Porque le traen, lo bombardean con el Antiguo Testamento y el Nuevo. Amada familia, ¿crees tú que el diezmo no es de la ley antigua? ¿Crees tú que cuál sería la confusión hoy en día para leerte una parte de una hermosa bendición en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quita? Y está el ancla de la confusión en tu vida. ¿Por qué Dios quita algo en tu vida para que tengas una claridad de la hermosa bendición? Claridad de la hermosa bendición. Dice allá en Jeremías que quita el pecado. Jesús cuando va a la cruz, amada familia, cuando va a la cruz que quita el pecado,
Ahí, Él murió por tus pecados. Quiere decir que tú no vas a pagar tus pecados. Ya Cristo lo pagó en la cruz, pero tienes que venir a este nuevo pacto y creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la paga del pecado, amada familia? No es muerte. Mueres una sola vez, pero no vas a morir dos veces. Físicamente mueres una sola vez. La paga del pecado es muerte. Adán y Eva pecaron. ¿Qué conocieron? La muerte. Entonces venimos hoy en día a creer en nuestro Señor Jesucristo, en este nuevo pacto. Y el ancla que confunde tu vida de creer que la salvación se pierde es el pecado. Más familia, cuando la religión y la doctrina de hombre te dice a ti que la salvación se pierde, entra en un razonamiento humano y las personas empiezan a decirte que la salvación se pierde. Vamos a leerte el libro de Hebreos en el capítulo 8, en 10 adelante, cómo los cristianos judíos le dieron este mensaje a los pueblo de Israel, porque esto es una carta de los hebreos para los judíos. Nos ayuda bastante a nosotros a entender, sí, cuando ya somos ciudadanos del reino, que podemos leer todo, que el Espíritu Santo no va a confundir. Entonces es una hermosa bendición para tu vida. ¿Quiénes son los que dicen que la salvación se pierde? ¿Será que te están amando cuando dicen que la salvación se pierde porque estás en pecado? Cuando dice que no vino a condenar el mundo. No fuiste hoy para la iglesia, no vas el domingo para la iglesia, estás condenado. No fuiste para esto, para allá, no pagaste los diezmos, no pagaste aquello, estás en pecado, estás condenado, te pierdes tu salvación. Es una doctrina de hombre. Ligaron el Antiguo Testamento con el Nuevo para decirte que estás en pecado y tu salvación se pierde. El ancla que te confunde a ti es cuando tú pecas y piensas que pierdes la salvación. Amada familia, tienes que venir al nuevo pacto y entender, ser salvo por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Consumió tus pecados. Tu pecado, en vez de morir tú por tu pecado, Él murió por tu pecado, pero tienes que venir a este nuevo pacto para que entiendas esto, bautizado con el Espíritu Santo, que es el bautismo cristiano. Más familia, mira cómo dice Hebreos 8 del día en adelante. Vamos a leerte, lo puedes leer el capítulo 8 todo. Fíjate cómo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, por la cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque aquí en el 11 dice esto, no mames usted, el Espíritu Santo no va a entrar. Ezequiel lo dice. 36, 25, 26, 27 dice que pondrá su espíritu adentro. Amada familia, ¿cómo se entiende esto? Que se va a perder la salvación cuando Dios hace una obra con el Hijo que va a poner su espíritu adentro. Quiere decir que el espíritu entonces se pierde, la persona se pierde. Porque pecaste, mentira. Te estás mintiendo. Cristo quitó tus pecados. Que debes vivir en obediencia. Sí, la palabra dice que no debes pecar. Primera de Corintios 15, 34 dice, velad debidamente y no pequéis. Juan dice, capítulo 2, que no pequemos. Si Él es fiel y justo, nosotros confesamos nuestros pecados. Pero ¿cómo pides un perdón si no tienes la salvación? Si no tienes la salvación, amada familia, ¿cómo pides un perdón? Oye la hermosa bendición de lo que está diciendo aquí. No me acordaré más de sus pecados. Fíjate cómo dice el 12. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjate aquí, amada familia, no se acordará. O sea, este nuevo pacto trae esa hermosa bendición. Lo que te confunde a ti, lo que te quiere, mira, que te confunde, que ligas el Antiguo Testamento, te ponen a cumplir leyes, las cuales la ley de Dios es santa, justa y buena, pero la llevan como doctrina de hombre, obligándote a cumplirla, a decirte que si no cumples con los diezmos, no cumples con una doctrina de hombre, de primicias, lo que está en Deuteronomio 26, que son leyes allí, ofrendas en dinero, cuando Dios nos llamó a una gracia, que todo lo hagamos por amor, y te manipulan, no, cumple el diezmo por amor, cumple esta por amor, que no sé qué más, y te mantienen allá en la ley. Como te dicen, te manipulan con el caso del bautismo en agua, que si no te bautizas en agua, no predicas, no esto para allá, una doctrina de hombre, dentro de una sinagoga, que terminaron siendo un evangelio económico, la cual el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, del amor, te llena con el Espíritu Santo. Y en un nuevo pacto, Cristo es el que te da. O sea, el dador de aquí es Cristo. Te da la vida eterna, te da el Espíritu Santo, te da prosperidad espiritual, te da prosperidad, bienestar físico aquí en la tierra, por vivir primero buscando el reino de Dios y su justicia, que la justicia es la fe en Jesucristo, una hermosa bendición para tu vida. Amada familia,
¿Qué has pensado en estos momentos, en estos tiempos? La salvación se pierde. Ese hermano no te está amando. Dile, hermano, vamos a estudiar esto, vamos a buscar ahí, vamos a escudriñar, vamos a ser obedientes a lo que dice Jesús. Jesús es el que dice que la salvación no se pierde. Es Jesús, es Jesucristo, el razonamiento humano y la lógica humana. ¿Qué dice? Por no comprender los intereses económicos, por no comprender que el Evangelio de Cristo Jesús es amor, amor y amor. Amada familia, mira cómo dice el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nuevo pacto, más familia. Mira, más familia, entrando aquí en esta segunda parte de la salvación no se pierde, para seguir que salgas de los confundidos. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Mira cómo dice la palabra de Dios. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. ¿A quién? A que murió por nosotros en la cruz. Él quitó los pecados, amada familia. Él te reconcilia, te quita los pecados, amada familia. Es una hermosa bendición saber que en un nuevo pacto, tú recibes el nuevo pacto y Cristo te quita los pecados. O sea, vivo por fe en la sangre de Cristo. Reconozco que es mi Dios todopoderoso. Reconozco que la salvación es por fe en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Es una hermosa bendición saber todas estas cosas. Y fíjate como dice 2 de Corintios 5, 17 en adelante. Fíjate, amada familia, una reconciliación de amor con el ministerio del Espíritu Santo llenándote. Porque déjame decirte que el ministerio de letra mata a la persona, o sea, la ley. Eso cuando le aplican los diezmos manipulados, que lo dé de corazón, cuando le aplica toda la ley. No, que si no te bautizas en agua, que no se puede. Un montón de cosas te aplican. Carácter obligatorio cuando tú debes hacer todo eso en gracia, en amor. No obligatorio, no. Dice que la palabra de Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía toda verdad, la palabra de Cristo nos guía toda verdad, que es por fe y no por vista. Mira como dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio del reino, el Evangelio de Cristo, amada familia. La confusión no viene del Espíritu Santo. La confusión viene de los razonamientos humanos, doctrinas de hombres. Mira cómo dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Familia, ¿qué fue lo que el Señor quitó en la cruz? No murió por nuestros pecados. Cuando Él dice la copa de ira, se ha derramado su sangre nos limpia todo pecado. Y esto es un nuevo pacto, está proféticamente. Lo dijo Jesús, está profético, lo hizo los apóstoles. Es una hermosa bendición para tu vida, amada familia. Salir de la confusión de quien te dice que la salvación se pierde. Déjame decirte que eso no es evangelio. Segunda parte de la salvación no se pierde. Es una bendición para tu vida, amada familia. El apóstol Pablo escribe esta hermosa bendición, Primera de Corintios 1:18, para tu vida. Y es una hermosa bendición saber y conocer todas estas cosas. Sí, en la cruz, ahí, amada familia, ese es el Evangelio. Ese es el nuevo pacto para nosotros de salvación. ¿Dónde estás consigue la salvación? Un nuevo pacto. Mira, amada familia, como dice 1:18. El título dice, Cristo podéis sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amada familia, a los que se pierden. Palabra de la cruz. La salvación se pierde. Bueno, eso es locura. La palabra de la cruz para ti es locura, porque estás diciendo que la salvación se pierde. Entonces dice, lo que sucedió en la cruz fue la salvación, un acuerdo del Padre con el Hijo, un nuevo pacto, y el que cree en ese sacrificio, vive por fe en la sangre de Cristo, es salvo. Por fe en lo que Jesús hizo por él. El bautismo de sufrimiento trajo una bendición en tu vida, amada familia. El apóstol Pablo escribe en capítulo 2, proclamado Cristo ya crucificado. Dice, así que hermanos, 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No metió el Espíritu Santo adentro cuando el Señor resucitó y todos los que creyeron poner el Espíritu Santo adentro, como bautismo cristiano, bautizó a la iglesia de Cristo con el Espíritu Santo. Cambia el nuevo pacto, ya no es con agua, sino con el Espíritu Santo. Bautiza a cada uno de los discípulos. ¿Para qué te bautiza el Señor? Con su Espíritu Santo, amada familia. Para que comprendamos las Escrituras. No lo dice ya en Lucas Mateo, en Lucas 24, 44 y 45 lo leímos, 46, en 46. Así está escrito. Dijo Jesús, que el Hijo padeciese y resucitara el tercer día. Y Él les abre el comprendimiento con el Espíritu Santo, amada familia. Si no vienes a este nuevo pacto, ¿cómo vas a entender que la salvación no se pierde, amada familia? El razonamiento humano anda por todo el mundo, religiones, doctrinas de hombres, ligando el antiguo con el nuevo, diciendo que la salvación se pierde solo por una ancla de sostenerte a pagar una ley, cuando el nuevo pacto es una gracia, es un amor, la misericordia de Dios, de vivirlo por amor, por nuestros hermanos. ¿Cómo amas a tu hermano? Diciéndole que la salvación se pierde. No lo amas. Y no es evangelio, y no es palabra de fe. Diciéndole que la salvación no se pierde y dándole estudio y compartiendo la palabra, lo que el Señor te enseñó a ti para bendición. Así amas a tu hermano. Esa manipulación, ¿cómo amarás a Dios? Si no amas al que ve, porque sentimientos humanos. Pero no le dice la verdad de cómo el Señor ama con su verdad. Juan 17, 17 dice, pues santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Esta es la verdad de Jesucristo. El que dice que la salvación no se pierde es Jesucristo, amada familia, amado hermano. Esa es la bendición. ¿Quién te guía? No es con el Espíritu Santo. No dice que no enseñará ningún hermano a su hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo profetizó Jesús, Juan 10, lo puede leer, del día 16. Pero fíjate, la carta de los hebreos le dice a los judíos, 13:20. ¿Quiénes tenían enseñanzas pastorales? ¿Los extranjeros, los gentiles o los judíos? Eran ellos. Nosotros se nos ministra la palabra de Dios en el evangelio que Jesús nos envió. En aquella época lo envió con el apóstol Pablo. Ahora nos lo envía con el Espíritu Santo, pero usa un instrumento para decirnos este mensaje. Igual como usó a Pablo allá, usa los instrumentos hoy en día, así como nos usa a nosotros para decirte esta verdad. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino, arrepentidos y creen en el evangelio del reino. ¿Qué es arrepentido hoy en día, amada familia? ¿Qué es arrepentido para tu vida? ¿Qué es arrepentido? Cambiar tu mente y creer en el evangelio. Arrepentidos y convertidos. 13:20 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. Hay una claridad, amado, familia, en este versículo. Por la sangre del pacto eterno. O sea, comprado a precio de sangre. Vengo un nuevo pacto y soy salvo. Y el Espíritu Santo me bautiza. Por fe en Cristo Jesús, soy salvo. Amada familia, la justificación de la nueva ley en tu vida es la fe en Jesucristo. Por gracia, por amor. Por amor, la bendición en tu vida, amada familia. Hoy, basado en todos estos versículos que hemos escuchado, primera parte que te di, la salvación no se pierde. Segunda parte que te doy, en la salvación no se pierde. Y falta una parte para más comprendimiento y entendimiento de que la salvación no se pierde. Porque hoy en día hay personas que están diciendo que la salvación se pierde porque no han entrado a este nuevo pacto. Han sido obedientes a lo que Jesús dice. Jesús le dijo allá en Lucas 22, 20, y 19 y 20, en la cena antes del Señor ir a la cruz, este es mi cuerpo que va a ser partido por vosotros, mi sangre va a ser derramada, la copa va a ser llena de todos los pecados de ustedes, se derramará, la copa se derrama, fuera llena de los pecados, consumió nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros pecados y nos limpió y nos lavó con su sangre, amada familia. El momento que creíste y Cristo quita
lo que te confunde, lo que nos asedia, que cuando tú pecas, entonces dices, no, no, entonces estoy perdido porque pequé. Y entonces viene la doctrina de hombre y te dice, no fuiste el domingo para la iglesia, estás en pecado. No fuiste para allá, no pagaste los diezmos, la ofrenda, no diste nada, las primicias, nada, estás en pecado. ¿Quién te condena del razonamiento humano de hombre cuando Jesús dice aquí, que el apóstol Pablo dice que no es por razonamiento humano, que por el Espíritu Santo? No hay que ir con palabras de sabiduría humana, porque confundes a la persona, terminas en una doctrina de hombre y terminas confundiendo a tu hermano y te confunde a ti mismo. La palabra de Dios en 2 Timoteo 2:7 dice que Dios te dé entendimiento en todo, amada familia. Todos estos versículos que hemos leído nos muestra que Dios, Jesucristo, es el autor de la salvación. El propósito en tu vida, amada familia, el propósito de Dios en tu vida, primeramente en tu vida, es que tú seas salvo. Por fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz. Este es el Evangelio, amada familia. 1 Corintios 15, del 1 al 5 lo puedes leer todo ese capítulo. Y dice que la salvación, Cristo quitó nuestros pecados. Si Cristo no quita nuestros pecados en la cruz, amada familia, esto sería muy difícil. Él quitó nuestros pecados para entender que la persona que primero tengo la salvación por fe en Jesucristo, ya tengo la primera bendición, para entender que debo orar, que debo venir a pedir perdón por una falta que cometa o X para allá, debo tener primero la salvación, amada familia. Sin la salvación, sin la fe en Cristo Jesús, ¿qué pecado, qué confesión he escuchado, qué oración he escuchado? ¿Qué? Nada he escuchado. Las personas hoy en día con sus confusiones y todo así, piensa estar en religión cuando tienes que venir al verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Dice Jesús, arrepentíos, creer en el Evangelio. Las tres cosas hay que estudiarlas. El Evangelio del Reino hay que estudiarlo. Creer hay que estudiarlo, que es la fe. Y el arrepentimiento hay que estudiarlo. ¿Arrepentidos de qué? Mi pecado sería no creer en Cristo. Ese sería el pecado. Arrepentido y convertido al Evangelio. Ahora, convertido al nuevo pacto. Convertido a lo que Jesús hizo en la cruz. Antes Jesús dijo, arrepentido y cree en el Evangelio. Va a venir el Evangelio. Jesús nos muestra las señales. Mira, mostró amor, misericordia, todas estas cosas. Milagros, todo. Jesús sanaba a las personas y ellos decían que no, que esa cosa no era así, que tenía que ir al holocausto, la persona que está enferma, porque mejor pecó, que no sé qué más, y aquello. Pero Jesús mostró, bajo la ley, mostró el Evangelio de bendición para tu vida y después lo selló en la cruz y trajo el Evangelio de amor. Trajo la gracia y por eso que Él entra, el Espíritu Santo, amada familia. Cuando entra el Espíritu Santo en tu vida, eres salvo. Después te bombardean los demás, la doctrina que está para allí y para acá, te confunden y todo. Sí, creíste en Jesús, eres salvo. Y empiezan a decir cosas que no, confundido. Pero tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. Te consiga un hermano verdadero que te ame verdaderamente y te diga que la salvación no se pierde. Amada familia, esto es una hermosa bendición para tu vida. Hoy en día, tú ves todas esas doctrinas, doctrina, agarraron hasta el cristianismo, el evangelio, lo llevaron económico y todo un pocotón de cosas, cuando el evangelio dice que no es de letra. 2 Corintios 3:6 dice que no es de letra, es del espíritu. La letra mata. ¿Qué es letra? La ley de Moisés, amada familia. Las leyes. Doctrinas de hombres que prohíben, amarran con la ley, quieren amarrar con la ley de prohibirte de hacer algo. Y lo tremendo es que te prohíben de que no, si no te bautizas en agua, no predicas, no haces esto, no haces aquello. Cuando tú eres bautizado, en el momento que crees, por el Espíritu Santo, pero tienes que venirte al nuevo pacto a entender las cosas de Dios. No dice que clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas ocultas que no conoces. Jeremías 33:3 es una bendición para tu vida cuando lees la palabra de Dios. Cuando busca el discernimiento. En primera de Timoteo, o segundo de Timoteo 3:16-17, dice que la palabra es justa para instruir en justicia, para preparar enteramente al hombre de Dios perfectamente para buenas obras. Léelo ahí, esos dos versículos. Es una hermosa bendición. Y Jesús nos le dijo allá para el pueblo judío, escudriñen la escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, es Jesucristo. Amada familia, si este es el evangelio de la salvación, ¿por qué dicen que se pierde?
Si los apóstoles salieron a predicar el camino de salvación, entonces ¿por qué hoy en día están diciendo que se pierde la salvación? ¿De dónde salió esa doctrina? ¿De dónde salió esa doctrina? Que esa doctrina no es de la buena nueva. El Evangelio de Jesucristo. Llovieron muchas cosas buenas. Y el Evangelio de Jesucristo no es que nosotros obedecemos. Y Cristo no es el que dice. Cristo es el que dice que lo que hizo con el Padre no se pierde. Y tú vas a decir que se pierde. O sea, contradiciendo lo que dijo el Padre, contradiciendo las profecías, contradiciendo lo que dijo Jesús, contradiciendo todos los hechos, y te revela y te llena el Espíritu Santo. Amada familia, amado hermano en Cristo, tienes que venir a este nuevo pacto. Tienes que venir a ese acuerdo que hizo Dios con el Padre, con el Hijo. Y no hay otra manera y otra forma de comprendimiento. Si no entra el Espíritu Santo en tu vida, no podría haber la salvación. Y no podría haber ese comprendimiento, entendimiento de la Escritura, para leer la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, y traernos el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, que Dios le entregó toda autoridad a Cristo. Se le puede dar a Él toda autoridad en el cielo y en la tierra para ministrarnos el Evangelio de Cristo a su voluntad, no a la voluntad de doctrinas de hombres. No podríamos entender lo que es la salvación. Amada familia, si no venimos y no comprendemos y no entendemos, porque no estaría el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, no había salvación. Este es un mensaje, amada familia. Todos hoy en día saben que el que salva es Dios. Que salva es Dios. Pero nosotros, bíblicamente, la enseñanza está en la bendición de que hoy en día muchos han manipulado. ¿Pero qué manipulan? ¿Qué manipulan hoy en día? Contradicen lo que dice Jesús. El Evangelio del Reino, un nuevo pacto. Contradicen lo que dice Jesús. No solo nosotros somos instrumentos de decir lo que dice la palabra de Dios. Dicen, no, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Amada familia, estudia bien descuidar. Descuidar es perder. Estudia bien descuidar. Descuidar es perder. Estás descuidando. Es como cuando tú descuidas a tus hijos, ¿verdad? Descuidas a tus hijos, pero los perdiste. Descuidar a tus hijos, pero no los pierdes. Descuidar es una cosa, perder es otra. Eso es entendimiento. Sin santidad nadie verá a Dios. A Dios. O sea, ¿quién es el santo? Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es? Sin Cristo nadie verá a Dios. Bueno, tienes a Cristo. ¿Cuál es la santidad en tu vida? La fe en la sangre de Cristo. La fe, eso te santifica. No es que eres muy santo, que eres muy bueno, que no pecas, que no pecas. Cristo quitó tus pecados. Es una manipulación de la falsa doctrina. De la falsa doctrina. Amada familia, esto es una hermosa bendición para tu vida. La bendición hoy en día es que agarran la Biblia y la manipulan. Déjame decirte que en el nuevo pacto, cada carta está para enseñanza a cada quien. Y si la tuercen, allá el apóstol Pedro dijo que muchos torcían las cartas, las epístolas de Pablo. Segunda de Pedro 3, 15, 16, lo puedes leer. Y tuercen los indoctos, tuercen toda la escritura. Y déjame decirte que ahí lo dicen las cartas, para Hebreos, para tiempo apocalíptico, todo esto las cartas. Más familia, con esta me despido. Te dejo este mensaje de bendición, de prosperidad. La salvación no se pierde, segunda parte. Una bendición para tu vida. Esta es la bendición. Que Dios te bendiga. Escudriña la palabra. Sé obediente a tu pastor Jesucristo, que te va a bendecir, te va a prosperar. Que Dios te bendiga, amada familia. Que sea de bendición y que recibas la palabra de salvación. La salvación no se pierde. Y queda un segundo programa.